Y para seguir entendiendo lo que ocurre en este gran conflicto, en esta grave situación del pueblo palestino, conflicto palestino-israelí, tenemos a Melissa Atrad, que es periodista, corresponsal, una colega que estuvo en Cisjordania y nos va a contar su experiencia recientemente llegada a nuestro país. Bueno, Mel, Jale te saluda, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar con ustedes. Este es el programa favorito de mi abuelo. ¿Cómo se llama tu abuelo? Saludo. Oscar Trad. Oscar Trad, que vive en San Juan. En San Juan, claro, vos sos sanjuanina. Sí, toda la familia allá. Sí, toda la familia allá. Bueno, contanos primero qué hacías en Cisjordania, estabas trabajando allí como corresponsal, cómo viviste estos últimos días, estas semanas. Bueno, yo estaba así trabajando como corresponsal en Cisjordania, recordando que Palestina obviamente se divide en estos dos territorios, Franja de Gaza, Cisjordania. Yo estaba ahí hace más o menos 7 meses, porque bueno, sabemos que el conflicto no arrancó con el ataque de Hamas y esta incursión israelí y la masacre que vimos. Hay una historia mucho más larga y yo quería contar un poco esa historia, hablar con la gente. Me parece que estamos llenos de panelistas que hablan sobre temas, pero para mí es muy importante como persona que se dedica a la política internacional la función del corresponsal, ¿no? O sea, poder charlar con la gente y entender qué es lo que la comunidad siente, piensa y ve con respecto a todo esto. Un lugar se conoce conociendo a su gente, es una gran frase que yo también la uso para mi trabajo. ¿Y qué decía la gente, ya que vos estabas en contacto con ellos? Bueno, antes de que ocurriera el ataque, si bien obviamente nadie se lo veía venir en términos de la magnitud, de la escala que tuvo este ataque de Hamas, la realidad es que la situación hace muchos meses que estaba muy tensa. Más allá de, obviamente, años de ocupación israelí a la población palestina, particularmente este momento era tenso. O sea, cada 4 o 5 días había algún ataque de ambos bandos y la gente en la calle murmuraba que se venía una tercera intifada, ¿no? No, como te decía, no sabían cómo, no sabían qué iba a pasar exactamente y creo que muchos se sorprendieron. E incluso hay que decir, muchísimos palestinos se horrorizaron con las imágenes del ataque de Hamas, más que nada por obviamente lo que implica una masacre, digamos, a la población civil. Y es lo mismo que se lamentan, digamos, porque después es lo que sucede cuando vemos a Israel bombardear Gaza, ¿no? Que hay toda una población civil que sufre esta represalia israelí y no son los militantes de Hamas, digamos. Mel, a ver, ¿cómo es vivir en Cisjordania? Nosotros siempre hablamos con alguna que otra entrevista que le podemos hacer a algún palestino. Falta agua, no hay luz, se la cortan. Vas al supermercado, encontrás de todo. No sé, yo soy fanático del chocolate. Veo chocolates por doquier. Contanos en primera persona, porque vos estuviste ahí, viviste ahí. Sí, bueno, ahí hay algo muy interesante que por ahí no se dice, que es que de por sí los palestinos son ciudadanos de segunda clase en territorio israelí, ¿no? Pero al mismo tiempo, dentro de la comunidad palestina, no todos los palestinos tienen los mismos derechos, ¿no? Hay todo un sistema de permisos que implica que haya algunos palestinos que pueden ir a Jerusalén, otros no. Y después ni hablar si comparamos la situación de vida de los palestinos que viven en Cisjordania con la situación de vida de los palestinos que viven en la Franja de Gaza. Totalmente distinta. Totalmente distinta. Para ser honesta, en Cisjordania no hay ese nivel, digamos, de cercenamiento de derechos humanos como en la Franja de Gaza, que la Franja de Gaza estaba bloqueada antes del ataque de Hamas. O sea, no pudiste entrar a la Franja de Gaza. No, se necesitan muchísimos permisos para entrar y se necesitan muchos permisos para salir también de la Franja de Gaza. Eso ya era así antes de este ataque de Hamas, pero después del ataque de Hamas, Israel endureció el bloqueo y no dejó pasar ni agua, ni alimentos, combustible, electricidad, con todo lo que eso significa en términos de crisis humanitaria, ¿no? Esa situación no es una situación que se vea en ese extremo en Cisjordania. Bien. En Cisjordania hay, digamos, mucho más acceso a bienes y servicios, pero de todas maneras el movimiento, por ejemplo, está restringido, ¿no? Para pasar de una ciudad a otra, uno a veces se imagina viendo el mapa que Palestina es como un territorio cerrado que limita con Israel, que es otro territorio cerrado. Y sin embargo, las fronteras son mucho más difusas. En primer lugar, porque Israel ocupó territorio que desde la comunidad internacional se le pide que devuelva, digamos, todos los territorios que ocupó después de 1967. Pero además de eso, tenemos el gran problema de los asentamientos israelíes. Los asentamientos israelíes son una especie de barrios o ciudades, ¿no?, que Israel construye en lo que es hoy territorio palestino. Es una estrategia de ocupación que lo que hace es terminar comiéndose más territorio palestino. ¿Pero tienen contacto entre sí, entre palestinos e israelíes? No tienen contacto. A mí me da un barrio cerrado, exacto, amurallado, no sé. Exacto. Literalmente así. Así es. Muchas veces incluso construidos medio en altura, digamos,
Eso me da risa. A mí en algunos canales me decían, los palestinos y los israelíes coexisten, no coexisten, digamos. Hay una ocupación. Esta situación de los asentamientos israelíes, hay que decir primero que son ilegales bajo el derecho internacional, ¿no? Que están construidos en territorio palestino y que, según las convenciones de Ginebra, digamos, es un crimen que la población, digamos, que la fuerza que ocupa, en este caso Israel, traslade a su propia población a territorio ocupado. Esos son los asentamientos israelíes. Y el problema de esto es que sí, son una especie de barrios que están cercados, pero hay mucha violencia entre la gente que vive en esos asentamientos israelíes y las comunidades palestinas que están alrededor, cerca de esos asentamientos. Antes de lo del fin de semana, veíamos muchos ataques de uno y otro lado, e incluso hay algo que es muy loco, digamos, la atención mediática sobre ciertas cosas, ¿no? Porque hace un par de meses, ya no me acuerdo en la fecha, pero lo pueden buscar, estuvo la situación del pueblo de Jubara, que fue un pueblo en el cual colonos israelíes ingresaron, quemaron casas, mataron gente, digamos. Todas esas cosas parecen no llegar a los medios, pero hablan del mismo horror que forma parte de este conflicto digamos, en el día a día, ¿no? Y desde lo que ocurrió con Hamás, desde el ataque de Hamás a Israel, lo que hemos visto en Cisjordania particularmente, no se ha abierto por ahora un frente de guerra en Cisjordania. Los bombardeos, digamos, no llegan a Cisjordania. Cuando yo estaba ahí, a lo sumo, lo máximo es que uno escuchaba muchos aviones de guerra, digamos, sobrevolando, porque bueno, Cisjordania, donde yo estaba, Ramallah, estaba a menos de 100 kilómetros de la Franja de Gaza. Inevitable que no los escuches. Es inevitable. ¿Tenías miedo? No, la verdad que yo como corresponsal, digamos, me he preparado también para estar en este tipo de situaciones. Entonces, la verdad, tenía mucha adrenalina por el laburo del día a día, de contar lo que me parecía a mí no se estaba contando. Todos los corresponsales parecen llegar a Israel y nadie pisa, digamos, el otro lado de la frontera. Entonces, me parecía incluso una responsabilidad, te diría, mucho más que una obligación, contar un poco qué es lo que estaba sucediendo. A la noche después, bueno, nada, tenés los mensajes de toda tu familia y amigos que están preocupados por la situación. Y a mí particularmente me pasó que estando ahí, a mí la visa para estar en Israel se me acababa hoy, de hecho. O sea, yo tenía que salir, no hay aeropuerto en Palestina, aeropuerto en Israel. Y en el medio de todo esto, mientras yo estaba trabajando, Israel bloqueó los pasos de Cisjordania. O sea, de repente yo estaba atrapada, por decirlo así, en Palestina, en Cisjordania. ¿Vos para llegar a Cisjordania fuiste por Israel? Sí. La otra forma de hacerlo es ir por Jordania. Bien. Pero en todo caso, para entrar a Palestina, uno necesita siempre el permiso israelí. ¿Y ahora para volver con el avión de la República Argentina que mandó? Bueno, ahora fue toda una cuestión diplomática. Me tuvieron que sacar de Cisjordania en un auto diplomático por un paso diplomático, porque los pasos estaban cerrados para la población, el transporte no funcionaba. Me llevaron hasta Ben Gurión, el aeropuerto en Israel, y desde ahí mi historia continuó como el resto de los argentinos, con el Hércules y después Aerolíneas Argentinas. Ahora, lo que sí, todo el vuelo humanitario esperándome, a mí particularmente, porque bueno, yo tengo un apellido libanés, y eso me trae problemas para entrar o para salir, incluso teniendo la embajada respaldándome, un avión militar esperándonos. Y siendo periodista que estabas trabajando también, ¿no? Y siendo periodista, pararon todo, o sea, me hicieron esperar muchísimo, me revisaron absolutamente todo a mí y no al resto, porque bueno, esas son las condiciones bajo las cuales uno entra y sale de Israel cuando tiene un apellido de origen árabe. Mel, vamos a hacer una pausa acá, un stop, te vamos a despedir para lo que es televisión, pero vamos a continuar conversando con ella para nuestro canal de YouTube, por eso síganos a través de www.youtube.com/elcálamo, porque seguiremos conociendo su historia.